tu crecimiento dependerá de esa palabra siempre que tú la recibas. Y lo que hace la palabra del Señor es que te toma por dentro. Y tu manera de pensar, de actuar y de hablar es totalmente diferente. Tú sabes quién está dando fruto por medio de la palabra, porque lo que habla precisamente es la palabra. No viene con chistes o con cuentos chinos o con cosas que no producen edificación, sino son gente que siempre están hablando reino, porque la palabra es el fundamento de sus vidas y de sus relaciones en la tierra. Y cada persona que llega a tu casa y el compañero de trabajo y la gente que está contigo, hay gente que no están conectados con la palabra, pero necesito decirte que si tú estás conectado con la palabra, aunque ellos no lo estén, por cuanto tú sí lo estás, tú debes estar llevando a esa gente a la palabra, a la vida verdadera, al reino de los cielos, para que puedan tener una convicción clara de su Salvador. Pero si tú te estás contagiando con lo que el mundo está hablando, tu casa, tu vida, tus relaciones interpersonales estarán llenas de cosas y personas que en nada edifican y ayudan al crecimiento de tu vida de fe. Así que en tu poda Dios empieza a arrancar cosas y arranca distractores muy bonitos que pueden ser amistades, personas cercanas que no tienen ningún tipo de conexión, que en este momento tú no tienes forma de poderlos llevar a Cristo, porque en ti tú primero necesitas sanar para crecer, para luego tomar a esta gente y llevarlos a los pies de Cristo. Porque escuche esto, cuando Cristo iba hacia los pecadores se le conoce como el amigo de prostitutas y pecadores, pero Cristo no se convertía a ellos se convertían a Cristo. Por eso cuando Zaqueo tuvo ese encuentro con Cristo, y su encuentro fue que Cristo lo visitó en su casa, Zaqueo cayó en convicción, porque lo que Cristo está hablando es reino. ¿Usted me está entendiendo la palabra? ¿Ve? O sea, cuando Cristo va y se acerca al fariseo, el fariseo resiste, porque se acerca a aquella mujer pecadora, y aquella mujer lava los pies del maestro. Y dice, espérate, ¿qué está pasando aquí? Dice el fariseo, si este hombre fuera profeta, sabría que quien le está lavando los pies es una pecadora. Y Cristo le dice, palabra, el que más ama es porque más ha perdonado. Reino, aún el que decía tener la palabra, se le tuvo que cambiar el chip y enseñarle que es necesario, que es importante que la palabra viva de Dios esté presente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro estilo de vida, en nuestra conducta, en nuestra forma de ser y ver las cosas. Usted se imagina a Cristo hoy aquí sentado contigo y conmigo en manera literal, en cuerpo, y diciéndote, tienes que ser limpiado por la palabra. ¿Cómo tú tomarías eso? ¿Cómo tú reaccionas a la poda que hace el Espíritu Santo sobre tu vida? ¿Qué tan sensible eres a la dirección de la palabra en cuanto a asuntos donde está podando y limpiando tu vida? ¿Cómo yo puedo ser sensible a esa dirección y saber que precisamente lo que recibí de la palabra no viene, amén, de emociones, sino ciertamente es de la palabra, y cómo debo obedecerlo? Porque ahí está el detalle. La gente conoce la Biblia. Bueno, los varones de aquí tenemos que hacer algo con ellos. Entonces yo les predico Biblia. No se duerma si le predico Biblia, para que entonces cuando tenga que estar aquí, usted fluya. Aleluya, santo. Reciba eso de Dios, hermano, reciba eso de Dios. Así usted cae en tiempo, entonces usted va a saber la Biblia. Traiga su Biblia, que es lo primero que dice el pastor en un estudio bíblico. Traiga su Biblia. En cosas tan pequeñas y tan sensibles usted dice, que mucho fastidia el pastor. No, eso no es una mala palabra, por si acaso. Que mucho. Es que en esos pequeños detalles precisamente que hay acción para tú rendirte a la palabra de Dios. ¿Cómo quieres que tu vida esté en victoria si la palabra no es fundamento? Necesitamos el fundamento de la palabra para vivir una vida de victoria y vencedores en Cristo Jesús. Es la única forma.
Así que los varones de esta casa se me van a activar. Pero yo hago una pregunta hoy que yo creo que es importante. Porque sea mucho o menos, todos tenemos conocimiento de la Biblia. Y hay una dirección de su palabra. Pero cómo yo soy sensible a la dirección de esa palabra y de esa poda. Porque la poda no ocurre, escucha lo que le digo. Usted puede ser expuesto a la palabra. Hoy usted está recibiendo palabra, pero usted va a ser sensible a esa palabra cuando usted entienda lo que Cristo le está hablando a los discípulos. Él le está diciendo, número uno, yo soy la vid. O sea, por lo menos en este lugar usted no va a desmayar por falta de palabra. Usted no se va a apartar de Cristo por falta de palabra. Así que la pregunta que hoy tenemos que ir respondiendo: si hay palabra, ¿por qué yo no sigo la dirección de esa palabra? ¿Por qué no me permito ser podado? Y es allí donde yo entiendo que a través de las palabras de Cristo, Él dice: yo soy la vid verdadera. Él es la fuente. Una persona que sigue la dirección de la palabra es una persona que está rendido totalmente a Cristo. Yo dependo totalmente de Cristo. Mi santidad depende de la santidad de Cristo. Sin Cristo yo me muero. Yo necesito a Cristo. En Cristo es que estoy seguro, y Él es el que me da salvación y seguridad eterna. Si hoy tú y yo estamos aquí, los que somos guiados por la palabra viva de Dios, es porque vivimos por el soplo continuo del Espíritu Santo. Él es nuestro oxígeno. Cristo es la fuente de esa palabra y tú tienes que vivir rendido a Cristo. Número 2, en el proceso de la poda es la obra del Espíritu, y tú tienes que confiar en la veracidad de la palabra para obedecerla de manera radical. ¿Qué tú entiendes por manera radical? Como yo te decía, habrán cosas que leerás y recibirás y simplemente dirás: yo lo voy a hacer porque su palabra lo dice. Es importante esa poda de parte del Espíritu y esa rendición, porque si tú resistes la poda, no hay forma que tengas crecimiento. Para que superes tus límites, hay límites mentales, hay límites físicos. Y yo estoy muy consciente que mis límites físicos no se pueden superar a menos que yo no vaya en un proceso de entrenamiento. Hay procesos mentales o límites mentales que yo necesito también poco a poco ir superando. Pero también ocurren espiritualmente. Y la forma de poder superar esos límites es cuando yo me expongo a esa palabra. Donde Él arranca temores, miedos, enojos, frustraciones, complejos, daños ocasionados por otros o por los daños que yo hice. Y cuando yo soy confrontado por esa palabra, ocurre algo importante: metanoia. Ocurre arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento. La metanoia es el cambio de mente. Que yo iba hacia una dirección y la palabra me dice: ese no es el camino. Y me cambia la dirección y me lleva precisamente al propósito de Dios. Pero eso es una mentalidad. Es el reino en nosotros. Es su palabra en nosotros. Y cada cosa que yo hago o voy a pedir dirección al Señor, cuando estoy orando, a veces escucho la voz del Espíritu en mi corazón, pero a veces me hace recordar la palabra o alguna porción bíblica de algún suceso que ocurrió precisamente lo mismo que a mí me puede estar pasando. Y poco a poco en esa poda hay metanoia, cambio de mentalidad. Y hay cosas que ya no tengo que pedir dirección. Escucha lo que le voy a decir para que no piense que es una herejía, sino porque como conozco la palabra, ya soy dirigido por la palabra. Y si yo sé en decisiones francas donde mi integridad tiene que presentarse, yo sé que Abraham mintió acerca de Sara y dijo: ella es mi hermana, cuando se la presentó al faraón. Pues si ya yo conozco ese pasaje, pues mi integridad va por encima. No tengo que pedir dirección a Dios para esas cosas, porque la dirección de Dios ya está presente. Es que tenemos que hacernos receptivos a esa dirección en la palabra, que es fundamento a nuestra vida. Yo sé que la Biblia aconseja,
Pablo le dice a Timoteo y a la iglesia: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Yo no tengo que orar para decirle al Señor: Señor, ¿cómo debe ser mi carácter? No, yo tengo que conducirme a la palabra de Dios y entender que en mi carácter debe haber justicia, debe haber integridad, debe haber paz, debe haber gozo. Tiene que ser Cristo en mí, y eso ocurre a través de la palabra. No podemos tomar la palabra y ponerla en un segundo plano, esperando entonces que ocurran actividades que sean místicas para mí y sobrenaturales para mí, y estoy esperando al profeta y que el profeta me diga cosas lindas, y el profeta te dijo cosas tan bonitas pero totalmente erradas a la palabra de Dios. Yo creo en el ministerio profético, pero ¿sabes algo? Así como el ministerio profético es sobrenatural, la palabra de Dios es sobrenatural. Si algo necesita la iglesia, no es más profetas. Lo que la iglesia necesita es zambullirse en la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos, anhelarlo, comer del rollo, comer de la palabra de Dios. Al profeta le dijeron: come del rollo. No hay otra forma de subsistir, no hay otra manera. La Biblia no es para el pastor solamente, la Biblia no es para el líder. No, la palabra de Dios es para todos nosotros. Yo no puedo seguir la palabra porque soy el pastor, o seguirla más que tú porque yo soy el pastor. Se supone que los dos vayamos a la mano y tú estés siguiendo esto conmigo, que tú estés conmigo a la par en el altar, que tú estés conmigo a la par en la palabra. No pueden haber limitaciones espirituales, porque si rompemos limitaciones físicas y mentales, necesitamos romper también con las limitaciones espirituales. Sí. Entonces, cuando Dios te habla, no lo tomes como en poco. No, tienes que ver que Dios te está hablando porque quiere que tú superes tus límites espirituales. No lo tomes como algo donde te condicionas a ti mismo a un límite y digas: aquí me quedo porque yo soy así. No, esa no es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que está con la tijera: metanoia, cambio de mentalidad. Él quiere cambiarte la mente, mi amado. La palabra de Dios quiere cambiarte la mente. A veces la gente me dice: yo quiero prosperar, y piensan que necesitan otro trabajo. Yo les digo: comienza a diezmar y ofrendar al Señor. Eso es mentalidad. Pero no me entienden y piensan que yo estoy detrás de su dinero. No, no es así. Es que te estoy dando el consejo de lo que dice la palabra de Dios. Oh, yo siento una presencia gloriosa de Dios. Pastor, porque en mi casa las cosas no se resuelven. Necesito un culto de oración. ¿De qué vale que te lleve el culto de oración, pero la palabra dejó de ser el fundamento? Necesitas volver a la palabra de Dios. Que en tu casa exista la palabra de Dios y todo te irá bien. No necesitas un culto, necesitas la palabra de Dios. Necesitamos volver a leer la palabra. A veces estamos más pegados, no porque sea malo, pero se convierte en algo malo cuando yo veo más un video en YouTube de lo que dijo el predicador del momento y pierdo de vista la palabra. Y ella te dice algo que está fuera de lugar, y a veces nosotros los cristianos repetimos y repetimos lo mismo. Y la palabra de Dios no es para conocimiento. No se trata si tú sabes más que yo o menos que yo o más que tu hermano en la fe. Es para vivirla. Pero ¿cómo vivirla si no la conocemos? La transformación y la poda viene por la palabra del Señor. Mira, una de las cosas que está ocurriendo con la palabra tiene una característica: que cuando se habla la palabra se necesita inspiración y revelación, porque es un rema del Espíritu de Dios. Tú te imaginas que hoy todo lo que yo te estoy hablando es conforme a la necesidad de lo que el Padre conoce y necesita podar en esta casa. Es así. Así que lo primero que yo tengo que hacer es ir, predicador que estás aquí, a hacer esto. Padre Santo y Padre bueno, yo necesito que tú me des la inspiración y la revelación de tu palabra, porque yo no quiero hablar lo que encontré en sermón.com o en ChatGPT. Yo quiero y necesito tu palabra, porque hay una necesidad, porque hay un pueblo que necesita ser podado.
Alguien necesita y está sediento del agua de la presencia. Hay alguien que está sediento y necesita dirección. ¿Cómo la va a recibir? A través de la revelación y la inspiración de la palabra viva de Dios. Alguien me tiene que decir amén ahí. Alguien tiene que entender lo que Dios quiere hacer con esta casa. Dios no quiere que seamos una iglesia superficial, sino una iglesia que ama su presencia y está fundamentada en su palabra. ¿Alguien ama la palabra? ¿Alguien ama la palabra? Yo amo la palabra de Dios. Porque aquí ha llegado gente que dicen 3 cositas nada más. Hermano, Dios les bendiga. Hasta aquí mi parte. Pacho, la gente llega. Tú no sabes cómo Dios me habló. Y yo veo al hermano humilde, decía, amén, gracias. Porque cuando fue a buscar presencia, dijo, yo quiero revelación y yo quiero inspiración. El soplo del Espíritu. Metanoia, mentalidad. Cuando tú estás conectado con la palabra, todo tú lo vas filtrando. No es conocimiento, mi hermano, es mentalidad. Necesito la palabra en mí. Todo lo que hablo y todo lo que hago está filtrado por la palabra de Dios. ¿Qué produce la palabra? Porque me has hablado, pastor, de todo lo que arranca. Pero la palabra produce fruto. Y te hablé del fruto del Espíritu. Produce fe. Dice la Biblia que por el oír la palabra viene la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que cuando yo escucho su palabra, escucho las referencias de sus promesas. Y en sus promesas siempre son sí y son amén. Y Dios te dice sí, amén. Recíbelo. Estas promesas en el nuevo pacto son mejores y son más abundantes para la iglesia de Cristo. Y donde hay fe producida por escuchar la palabra de Dios, hay esperanza. Y donde hay esperanza, hay gente que dicen, yo lo espero, Dios lo dijo. ¿Cuándo? No sé, pero Dios lo dijo. Y yo estoy aquí permaneciendo hasta que se cumpla. Porque yo recibí la palabra. Porque Cristo dijo algo en esa conversación con sus discípulos. Los que permanecen en mí y guardan mis mandamientos, yo permanezco en ellos. Oh Dios. Porque para yo permanecer en la vid, necesito su palabra. Él dijo, lo voy a leer, vaya conmigo por favor al verso 9. No lo leí en la porción, pero vaya allí conmigo un momento. Dice el verso 9 del capítulo 15 de Juan: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, es la palabra de Dios. Dice que el que guarda el mandamiento permanece en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Obediencia, diga conmigo obediencia. Si entendiéramos que la fe y la esperanza producen obediencia, yo no me voy de aquí. Dios dijo que me quede aquí. Aquí es que yo me quedo. Porque la Biblia dice que yo soy como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No necesitas el profeta. Ya tú eres un árbol plantado que produce fruto para la gloria del Señor. Sigue diciendo: el que guarda la palabra permanece en el amor de Dios. Ahora, no solamente tú y yo permanecemos en Dios. Lo maravilloso de la gracia es que Él permanece en nosotros. Estas cosas os hablo para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Y disfruten del amor y de la permanencia del Señor. Así que cuando hay fe y esperanza, hay obediencia, hay perseverancia, hay permanencia. Estoy pegado a Cristo. No importa lo que me ofrezca el mundo, el que permanece en la palabra permanece en Cristo. Así que la perseverancia produce en ti el dominio necesario para poder resistir cualquier situación. Nosotros no somos creyentes emocionales, pues los creyentes emocionales, dice Santiago, que son como la ola del mar. Hoy están, mañana no están.
Nosotros somos gente que siempre estamos. No importa la prueba, no importa la tribulación, no importa lo que venga, no importa lo que llegue. Tú y yo no somos de los que retrocedemos, somos de los que permanecemos. Por eso es que cada vez que eres podado por el Espíritu Santo a través de su palabra, el Padre está siendo glorificado. Y cada vez que tú das fruto, fruto de permanecer, fruto de fe, de esperanza, de aguardar cada promesa de su palabra, el Padre, que es el agricultor, cuando te ve, se complace y se deleita en ti. Lo maravilloso es que el Espíritu Santo trae eso mismo a tu espíritu. Y el gozo de Cristo, porque esto es lo que está diciendo Cristo en tu vida de fe espiritual, que cuando el Padre va donde ti y ve que tú estás dando fruto, va donde el Hijo y le dice: este individuo está dando fruto. Y Cristo dice: porque está pegado a mí. Porque el Padre y el Hijo hablan. Así que cuando el Hijo dice: porque está pegado en mí, se deleita. Yo me atrevo a pensar, no lo dice la Biblia, hago paréntesis, que se levanta a Cristo de su trono y comienza a bailar y a deleitarse en la permanencia y en la obediencia de cada uno de nosotros. Y entonces el Espíritu Santo, porque eso lo dice Corintios dice que lo que el Hijo quiere transmitirnos a nosotros, lo transmite por medio de su Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo te transmite la alegría que siente Cristo. Yo siento una gloria de Dios. Y el Espíritu dice: Cristo está contento y está gozoso. Y tú dices: chacho, yo soy el mejor guerrero de Dios porque siempre me da las peores batallas, ¿verdad? Pero entonces el Espíritu Santo te dice: sí, pero hay uno que se está gozando allá arriba. Está bailando, está danzando. Dice: qué bueno, la fe tuya está siendo alabada. Porque dice Pedro: hermanitos míos, cuando se encuentren en diversas pruebas, mantengan su gozo, porque la prueba de su fe será como oro pasado por fuego, y la respuesta y el resultado será alabada por nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando tú dices: vengo a la iglesia casi arrastrándome, estoy adolorido, pero he llegado a la casa del Señor, ahí está Cristo diciéndole a los ángeles: ahí está el que permanece en mí. Ahí está el que tiene fe, obediencia, está dando fruto, porque se ha mantenido en la palabra que yo le entregué. Hermano, no se trata del que llega antes o último, o el que llega de pie o el que llega arrastrándose. Se trata de llegar. Si tú llegaste, mira esta asistencia como también tu vida de fe espiritual. Algunos hoy estamos aquí, unos llegamos a las 9, otros llegamos a las 10, otros a las 15. By the way, siempre hay que llegar temprano. Pero tome esto como algo espiritual. Todos estamos en la barca. El barco no ha salido, te estoy esperando. Llega, tú no te quedes, vente. Porque precisamente el estar perseverante es el fruto que Cristo quiere que tú sigas produciendo. Yo no sé por lo que tú estás pasando, yo no sé por lo que tú puedas estar atravesando, pero algo sí te garantizo. No solamente que yo ore por ti y te dé un abrazo y te diga una palabra de todo va a estar bien. Eso tú lo sabes. La Biblia dice 365 veces: no temas, para que todos los días te acuerdes que no tienes que temer. Dios tiene el control de todas las cosas. Con eso es suficiente. Si hay que abrazarnos, nos abrazamos y oramos. Pero es importante que hoy le des el valor que tiene la palabra de Dios sobre tu vida, para que puedas seguir perseverando y dando fruto. La perseverancia es ese resultado de la presencia del Espíritu y de su palabra. Cada vez que se produce fruto, el Padre y Cristo se gozan. Cristo contempla el fruto porque tú estás honrando la palabra. La honra no es solamente ponernos en pie. Es cuando se lee la Biblia. Es cuando yo obedezco cada uno de sus estatutos, cuando guardo sus mandamientos. Una vida de gozo es cuando estamos siendo guiados por Dios en esa certeza y en esa plenitud. Yo necesito la guía del Espíritu Santo. Pero esa guía no es solamente por lapsos y momentos de tu vida. La guía del Espíritu Santo es a través del discipulado. La guía del Espíritu Santo es a través del discipulado. Cuando tú leíste ese verso, dice el verso 9 en adelante:
Permítame de nuevo leerlo. Dice que somos sus discípulos. Gloria a Dios. No se preocupe, tiene que estar en el verso 10. Aleluya. Dele gracias al Señor. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Ay, gracias, sierva. Gracias, muchas gracias. Dice el verso 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La mentalidad del discípulo es una mentalidad de obediencia radical. Es una obediencia de certeza y plenitud ante la guianza de Dios. Porque cuando tú esperas la guía del Espíritu Santo es a través del discipulado. El discipulado produce o garantiza, mejor dicho, éxito y victoria en nuestra vida de fe. El discipulado. ¿Qué es el ser discípulo? Alguien que toma la forma de su mentor y maestro. Los discípulos tomaron la forma de Jesucristo, no solamente en conocimiento, sino experiencia. El discípulo, usted tiene que hacerse discípulo. Un discípulo ama la palabra. El discípulo anda con su Biblia. El discípulo anda con una libreta. El discípulo muestra atención a esa palabra. El discípulo está siendo consciente, sabe qué parte le toca, qué cosas tiene que arreglar. El discípulo necesita tener o pasar la prueba de su discipulado con 4 puntos, porque quiere agradar a su mentor, a su maestro, en este caso a Cristo. Cuando la Biblia dice, Jesús da la encomienda, dice: hagan discípulos por todas las naciones. Alguna vez escuché lo siguiente y eso me rompió la cabeza. Y es importante que hoy lo menciones porque es una realidad. La predicación que hoy nosotros estamos haciendo no es para la iglesia. La predicación es para los de afuera. Porque la predicación es esto precisamente. Pedro, en el libro de los Hechos, fue a los inconversos y le habló a una multitud de más de 3,000 personas y le dijo: conviértanse y arrepiéntanse. Les predicó. Pero la iglesia lo que necesita es el discipulado. Porque en el discipulado aprendemos a ser como Cristo. Si predicamos todo el tiempo, está bueno. Pero si dejamos el discipulado, la gente deja de amar la palabra. Porque no hay espacio para que usted pregunte, no hay espacio para que usted interprete, usted pueda decir: pues pastora, o al maestro, yo pienso de esta forma o de esta manera. Las personas tienen que amar el discipulado. El discipulado es el espacio y la plataforma donde comprendemos su palabra para tenerla como guía, y es lo que nos da la certeza para poder entonces ser guiados conforme a lo que estamos aprendiendo de Dios. Es el discipulado. Diga conmigo: discipulado. El discipulado produce discípulos y que tienen obediencia radical en sus vidas, porque son seguidores de Cristo. No es una obediencia ocasional ni selectiva, sino un estilo de vida de fe para ellos. Son corazones formados en esa palabra y oran la palabra. Entonces hay una promesa que Cristo está haciendo. ¿Cuál es la promesa? Vamos de nuevo a la porción bíblica. Bendito Dios. La leímos en el inicio, el verso 7. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y os será hecho. Eso es una promesa. Eso es una carta, eso es un cheque en blanco. Pidan lo que quieran. ¿Qué tú quieres?
y te será hecho. Pídelo. Yo quiero muchas cosas, pero lo que tú pides ¿es conforme a la palabra? La palabra no se contradice, pero Santiago dice: piden y no reciben. Pero dice ¿por qué? Porque piden conforme a sus concupiscencias, su forma de pensar pecaminosa, metanoia, cambio de mentalidad. Entonces, cuando Cristo le da este cheque en blanco a los discípulos, esa promesa está condicionada: si permanecen en mí, si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, discípulos, entonces pidan lo que quieran y será hecho. ¿Por qué entonces Santiago dice a un grupo de creyentes: ustedes piden pero no reciben? Ahí está la diferencia, porque los que piden según Santiago es conforme a su concupiscencia. Quizás tú estás pidiendo una mejor oferta de trabajo o un mejor carro, pero eso en las intenciones del corazón no cumple con el diseño de lo que Dios quiere hacer contigo. O tú dices: Señor, pero ¿por qué tú me quitas a esta persona si yo tenía ilusiones con esta persona? Porque no cumple con las expectativas del diseño que Dios tiene contigo. Así que cuando la palabra de Dios está en ti, tu pensar, tu mentalidad, metanoia, está conforme a la palabra. Así que cuando tú pides, pides con libertad, pero pides conforme a lo que tienes grabado debido a esa metanoia, palabra, promesas de Dios. Y tú dices: Señor, cuando nosotros pedimos este templo, no era para un lujo, pedimos este templo para los salvados. Y Cristo dice: pídeme y te daré lo que quieras. Si lo que pido es conforme a la palabra, créeme que aún se traduce en lo material. Si tengo que pedirle 5 templos al Señor, el Señor nos los va a dar. ¿Por qué? Porque es conforme al diseño y a la palabra de Dios. Entonces yo le digo al Señor: Señor, yo quiero esto. Y el Señor dice: pídelo que te lo voy a dar. Pídelo. Yo no sé, pero yo estuviera brincando de la silla diciendo: yo quiero eso, porque viene de la voluntad y lo estoy viendo en su palabra. Entonces hoy vas a entender por qué vienes los jueves a la cadena de oración y tienes que seguir viniendo, pero estás pidiendo aquello que todavía no se te ha concedido. Puede ser 2 opciones: o no es de la voluntad de Dios, alaba y gózate, o es que segundo, o tienes que seguir esperando, amén. Y tercero, puede ser de la voluntad de Dios, pero tienes que pedirlo conforme a los mandamientos que están siendo grabados en ti. Entonces mi oración como pastor sobre esta iglesia es que la palabra de Dios quede grabada en tu espíritu, el aliento del espíritu, el soplo del espíritu, de tal forma que exista una metanoia, un cambio en mente, en pensamiento, y que lo que fluya de ti siempre sea la palabra. Y que cuando te digan: ore por mí, no le digas: te oro por ti para que el Señor, cualquier petición, sino una petición conforme a la palabra. Créeme que Dios va a sanar. Créeme que Dios va a restaurar. Créeme que Dios va a glorificarse. Créeme que vas a fructificar, porque somos ramas que estamos dando fruto. Vamos, dile a alguien: fructificaremos, fructificaremos, fructificaremos. Porque eso es lo que quiere Dios. ¿Tú crees que todo lo que yo te hablé es para decirte que Dios quiere que tú no des fruto, que estés triste, que estés mendigando? No, Dios quiere que tú puedas tener éxito. Joven que estás aquí, Dios quiere que tú prosperes. Dios quiere que tú sigas haciendo en el nombre del Señor. Familia que estás aquí, Dios quiere que tu familia prospere, pero necesitas que la palabra sea el centro. Y todo lo que pidan tus hijos, y todo lo que pidas en tu juventud, y todo lo que pidas para ti será hecho, porque cuenta con el aval de la palabra de Dios. Eso, ¿sabes lo que hace eso? Me enamora más de la palabra. Yo salgo de aquí y voy a empezar, hermano, a leer más de lo que yo leía. Porque yo necesito tener ese tiempo con la palabra. Necesito la palabra, necesitamos la palabra, iglesia. Necesitamos la palabra, iglesia, escúchalo bien, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos su palabra para que sea fundamento. Porque los tiempos que estamos viviendo, hermano, la falsa doctrina está presente en todos lados. Hay gente engañando.
Hay gente diciendo, y necesitamos la palabra de Dios. Por favor, escucha lo que te digo, no dejes tu Biblia. Por favor, no dejes de leer la palabra. Mira, ahora en los celulares tienes la aplicación para leer la Biblia. Estás en el banco, sácala y comienza a leer la Biblia. Estás esperando en la cita, saca la Biblia y comienza a leer la palabra de Dios. Hermano, no hay algo más maravilloso que usted edificarse y en el lugar que usted se encuentra, usted sea punta de lanza para cambiar atmósferas. ¿Por qué? Porque usted le está dando culto al Señor donde quiera que se encuentre. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios. Mientras gente está leyendo de noticias que están trayendo frustración y miedos al corazón de las personas, usted está leyendo buenas noticias. Usted está leyendo que Dios tiene todo bajo control, que su reino está siendo establecido porque usted ha decidido leer la palabra de Dios. Hay tantas versiones. Ay, pastor, yo no entiendo el vosotros. Yo no entiendo nada de eso. Pues lea Dios habla hoy. Lea Nueva Traducción Viviente. Lea Nueva Versión. Pero si tú te metes, te sumerges en esto, en la palabra del Señor, cuando tú llegues aquí, me vas a volver loco. Yo sé cuando alguien está leyendo la Biblia, porque viene, pastor, y me está siguiendo. Pastor, leí esto, leí lo otro. Y yo, dale, te voy a dar tiempo, cuéntame. Y empieza, leí esto, leí lo otro. Y yo digo, eso es, se está llenando de la Biblia, de la palabra viva del Señor. Iglesia, necesitamos volver a ser discípulos. Lo que tú necesitas lo tienes en la palabra. Quiero orar.